Cor TV, en coproducción con la Clínica Osmo, presentan. ¿Sabías que la gota es una enfermedad muy antigua? Existen datos de hace más de 2600 años. En la época del reinado fue conocida como la enfermedad de los reyes, ya que se relacionaba con el consumo de vino y de carnes. Hoy en Prevenir es Vivir hablaremos de la gota. La gota es una forma común y dolorosa de artritis. Produce hinchazón, enrojecimiento, calor y rigidez en las articulaciones. Es considerada una enfermedad sistémica y eso significa que tiene potencial de daño de órganos. Se origina por tener un nivel de ácido úrico superior a lo normal en la sangre. Esto sucede por la descomposición de unas sustancias llamadas purinas, que se encuentran en todos los tejidos del cuerpo y en muchos alimentos como el hígado, los frijoles y guisantes secos. Normalmente el ácido úrico se disuelve en la sangre, pasa por los riñones y sale del cuerpo en la orina. Sin embargo, a veces se puede acumular en cristales con forma de aguja, y cuando se forma en las articulaciones es muy doloroso. Con frecuencia el primer ataque de gota ocurre en el dedo gordo del pie, pero también puede afectar los tobillos, talones, rodillas, muñecas, dedos y codos. Al inicio los ataques mejoran en unos días, pero con el paso del tiempo duran más y suceden con mayor frecuencia. La causa exacta se desconoce, pero se sabe que puede ser hereditaria y que se presenta mayormente en los varones, las mujeres posmenopáusicas y aquellas que beben alcohol. A medida que las personas envejecen, la gota se vuelve más común. En Prevenir es Vivir te diremos qué hacer cuando se padece esta enfermedad y cómo encontrar el tratamiento más adecuado. Como escuchamos en la cápsula, y seguramente tú has escuchado que es común que la gota se debe a un consumo excesivo de carne. Para aclarar hoy todas las dudas acerca de esta enfermedad, nos acompañan dos especialistas reumatólogos, la doctora Imelda García y el doctor Sergio García. Doctores, bienvenidos. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Doctora, ¿nos podría platicar acerca de qué es la gota? Sí, la gota es una enfermedad más o menos prevalente en nuestra sociedad y es una enfermedad articular, inflamatoria, pero de naturaleza metabólica. O sea que en las funciones bioquímicas del cuerpo está la alteración y es una alteración que generalmente es de tipo genético y se expresa sobre todo en los varones. Y en el varón joven es cuando es el momento de expresarse ese tipo de enfermedad. Gracias, doctora. Doctor, ¿existen factores de riesgo para desarrollar gota? Sí, claro. Como ya mencionaba la doctora Imelda, la enfermedad es una enfermedad de orden genético. Existe cierta predisposición entre hombres de la misma familia para desarrollar la enfermedad. Se sabe que hay algunas deficiencias de algunas enzimas en particular que son causantes del exceso de purinas, el exceso de ácido úrico en nuestro cuerpo. No es posible eliminarlos. Algunos trastornos también que son de orden renal, alteran la excreción del ácido úrico y con esto se produce hiperuricemia. O sea, si yo tengo un antecedente familiar, si mi papá o mi mamá tuvo gota, ¿existe mucha posibilidad de que yo pueda desarrollar gota? Así es, existe una posibilidad más alta, más que el de la población general, para desarrollar esta enfermedad. Platicaba acerca de la eliminación de purinas. ¿Cuáles son las purinas o de dónde provienen las purinas? Las purinas son el último paso del metabolismo de las proteínas. Estas proteínas pueden ser de origen externo, como la carne, principalmente las proteínas de origen animal. Ya habíamos escuchado que también algunas leguminosas, como los frijoles, las habas, pueden tener un contenido más o menos rico en purinas. Y también hay unas proteínas que son de origen endógeno, del metabolismo celular. Cuando las células mueren y se fragmentan, se eliminan las proteínas que son contenidas por la célula, también de ahí se obtiene estas purinas que pueden provocar la elevación del ácido úrico. Gracias, doctor.
Doctora, aparte de las carnes, que son las que producen muchas purinas como factor de riesgo y el hereditario, ¿existen otros factores de riesgo? Sí, claro. El alcohol, el consumo de alcohol elevado es un factor predisponente. Además, la presencia de enfermedades concomitantes, por ejemplo, la enfermedad renal crónica, la gente que está mal de los riñones, es una posibilidad muy alta de que padezcan de esos trastornos. Y también algunas discrasias o trastornos sanguíneos pueden dar lugar a que haya más facilidad para hiperuricemia o ácido úrico alto y con ello la posibilidad de gota. ¿Todos los pacientes que tienen ácido úrico elevado significa que tendrían gota o no todos? No, no todos. Podemos, cualquiera de nosotros, tener en algún día, después de una comida muy rica en proteínas, podríamos tener elevación del ácido úrico y quizás en pocos días nuestro cuerpo logra un equilibrio. Pero en un paciente que tiene predisposición para la gota, ese sí va a tener síntomas articulares o puede dar daño a nivel de los riñones o tener otro tipo de expresión. ¿El ejercicio excesivo, doctor, también puede causar gota? El ejercicio vigoroso lo que produce es deshidratación y los estados de deshidratación, como alteran la función renal, sí pueden desencadenar episodios de elevación brusca en los niveles de ácido úrico. Y esto se relaciona con mucha frecuencia al desarrollo de ataques agudos de la enfermedad. O sea, podríamos decir que realmente la gota se debe a dos factores. Uno, el consumo excesivo o la producción al consumir alimentos como son carnes, leguminosas, cierto tipo de leguminosas, y además el que no se puede excretar de forma adecuada el ácido úrico. Exacto, eso es correcto. Son las dos principales formas en las que el ácido úrico se incrementa. Sobre todo con el ácido úrico es muy importante la función renal. ¿Cuáles son los síntomas iniciales que presenta un paciente cuando está desarrollando gota, doctor? Pues bueno, el cuadro de un ataque agudo de gota es un cuadro muy característico, de mucho dolor, el dolor es muy intenso, ocurre principalmente en la primera articulación metacarpofalángica, es decir, el dedo gordo del pie. Este dolor es muy característico, inicia con una pequeña molestia y en el transcurso menos de 24 horas la mayoría de las veces, este dolor alcanza su pico máximo. Se acompaña de enrojecimiento, aumento de volumen de la articulación. Los pacientes no toleran ni el roce del calcetín ni el roce de la sábana, porque el dolor suele ser muy intenso. Es un dolor que imposibilita caminar al paciente. Y aparte del dolor y de esta inflamación en la articulación, ¿qué otros síntomas se van? ¿Qué otros síntomas? Los pacientes pueden llegar a tener fiebre. Es una presentación sistémica cuando llegan a tener fiebre, ataque al estado general, o a veces los ataques no solo son monoarticulares, es decir, no solo afectan una articulación, afectan varias articulaciones a la vez. Las más frecuentes, el dedo gordo del pie, la rodilla, las muñecas, los codos. En muy raras ocasiones son ataques poliarticulares, cuando ya afectan más de 4 articulaciones, pero también se pueden presentar de esta forma. Gracias. Doctora, ¿cuáles son los estudios de laboratorio, de gabinete que se realizan para hacer el diagnóstico? Se requieren estudios básicamente de laboratorio, como tú lo señalas, y dentro de ellos, pues, determinación del ácido úrico en sangre. También se puede medir en orina, pero no es tan indispensable. Y se hace una evaluación de cómo está la función renal. Son pocos los estudios que se deberían de solicitar, sin embargo, dado que la gota es una enfermedad que generalmente se acompaña o está presente en gente con obesidad, sobrepeso o diabetes o enfermedades de tipo metabólico, por lo tanto también evaluamos glucosa, evaluamos perfil de lípidos y siempre tratamos de evaluar de forma más integral al paciente. Lo más indispensable es tener el ácido úrico en sangre, sérico. Mencionaba usted diabetes, hipertensión y obesidad. ¿Ellos son factores de riesgo para desarrollar gota o son un precedente? Son factores de riesgo realmente. Si existe todo este cortejo de enfermedades, la posibilidad de que haya hiperuricemia y de que se desarrolle gota es más alto en ese tipo de pacientes. Doctor, ¿qué tan frecuente es que los pacientes con gota, aparte de que presenten dolor, tengan fiebre? Es un evento raro, no es muy frecuente, más o menos una quinta parte de los casos pueden presentar fiebre. Aquí es muy importante que en un ataque, hacer una diferenciación de un ataque agudo de gota, sobre todo cuando son ataques monoarticulares, hacer una diferenciación con artritis séptica, porque
el cuadro clínico puede ser muy semejante. Incluso los exámenes de laboratorio es frecuente que en el ataque agudo no encontremos niveles elevados de ácido úrico y sí encontramos leucocitosis. Entonces la fiebre, cuando veamos o cuando el público, si tiene gota, tiene un ataque agudo de gota y desarrolla fiebre, es muy importante una evaluación médica porque hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades que puedan provocar fiebre e inflamación articular. ¿Y qué tan frecuente es que presenten los pacientes los mencionados tofos, doctora? Es algo común, pero sobre todo visto cuando ya hay mucho tiempo de evolución de la enfermedad y además cuando el paciente no se ha tratado y además cuando el paciente se ha expuesto sobre todo a fármacos no adecuados para ese tipo de enfermedad, cuando usan por ejemplo corticosteroides o glucocorticoides o lo que la gente conoce como cortisona, es cuando más aparecen los tofos. Y entonces idealmente con el tratamiento debiera evitarse esa posibilidad de aparición. O sea, la presencia de los tofos o de estos bultos que tienen las personas en las articulaciones es consecuencia de que fue maltratado un paciente. No, es consecuencia de la propia enfermedad y pueden aparecer no solamente en articulaciones, también pueden aparecer en diferentes áreas o incluso órganos internos, pero casi siempre se vincula a que tiene ya larga evolución la enfermedad, a que tiene cronicidad y que además quizás no ha recibido el tratamiento adecuado para la gota. Sí se considera que es una enfermedad que, aunque se conoce más su afección articular, cobra una importancia muy grande cuando hablamos de afección a otros órganos. Principalmente al que daña es al riñón, doctora. Sí, pues el riñón es uno de los órganos que más tenemos que vigilar y también puede ser una de las etapas por las que puede cursar la gota, así es que debemos estar siempre vigilantes de si no está habiendo depósitos de ácido úrico en los riñones. ¿Cómo puedo yo prevenir de que pueda desarrollar gota? El padre es el que hereda al hijo, la mujer es portadora. Generalmente la mujer no desarrolla gota, excepto que esté en la etapa de posmenopausia. ¿Cómo puedo evitarlo? Puedo evitarlo pues cuidando el peso. Si caigo en obesidad es mucho más el riesgo. Si ingiero bebidas alcohólicas y soy alcohólico, el riesgo se aumenta muchísimas veces más. Que mi dieta no esté basada en purinas, en una alta cantidad de purinas. Si tengo que ser sometido a situaciones de manejos como quimioterapia, obviamente también se incrementa el riesgo. Trastornos, decíamos, hematológicos como el mieloma múltiple y otras discrasias sanguíneas pueden aumentar ese riesgo. Entonces, a veces es difícil quitar algunos factores porque van más allá de lo que el paciente puede o cualquier humano puede hacer, pero en algunos casos sí podemos modular esto, la ingesta de purinas, el peso, el alcohol, por ejemplo, serían aspectos que sí podríamos cuidar. A continuación vamos a un corte promocional. Gracias por continuar con nosotros. El tema de hoy es gota. Recuerda que también nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales, las cuales están apareciendo en tu pantalla. A continuación, veamos el siguiente testimonio de una persona que tiene esta enfermedad. Yo en realidad no me había dado cuenta, ¿no? Pero hubo una ocasión en la cual, la verdad, no, o sea, yo estaba ingiriendo bebidas embriagantes y estaba yo sentado ahí con un compadre viendo la televisión y en ese momento me empezó a dar unos piquetitos, ¿no? Unos piquetitos leves, mi pie derecho, ¿sí? En la cuestión del tobillo y parte del dedo gordo. De repente comenzaron los dolores más fuertes y más fuertes y más fuertes. Comienza de un poquito hasta un dolor agudísimo, pues, ¿no? En el que ya no lo deja ni nada, pues, ¿no? O sea, no soporta ni el calcetín, menos el zapato, o sea, nada. Me llevaron, me acuerdo, a
traumatólogo, creo, o reumatólogo. Lo que hizo fue inyectarme y en realidad a los pocos minutos yo salí caminando de su consultorio, pues, ¿no? Pero en esos momentos fue cuando el doctor me dijo, usted ya sufre de esta enfermedad que es la gota y esta enfermedad ya no se le va a quitar, ¿sí? A pesar de que uno sabe ese tipo de enfermedad que uno padece, sigue uno con una vida bastante descompuesta, ¿no? Sí me daban los dolorcitos y todo eso, pero como yo ya tenía un antecedente de receta y de tomar pastillas, pues esas pastillas me las tomaba yo y se me quitaba la molestia, ¿no? Jugué fútbol y cada que iba yo a jugar, pues me inyectaba yo para poder jugar. Se me quitaba la molestia, pero en la tarde ya eran los dolores, el cansancio y comenzaba el dolor, pues, ¿no? Entonces a veces eran 1 o 2 inyecciones al día, pues las que me tenía yo que aplicar para calmar el dolor. Después de esta sufrí una enfermedad que ahora tengo también, que me detectó el doctor en la ingle, en el hueso femoral, y por eso yo asistí al médico, pero en el proceso que me estaban tratando esta lesión, se me empezaron a inflamar nuevamente mis piernas de las rodillas hacia los pies, ¿sí? Entonces yo no pude caminar, ¿sí? Y tuvieron que internarme. Y ahora estoy sufriendo esas consecuencias de ese medicamento, pues, ¿no? Porque el doctor Sergio me dijo, ¿sabe qué? Este medicamento es así, es malo y todo eso, y me provocó otra enfermedad, ¿no? Por eso el tratamiento que estoy llevando ahorita es especial, se puede decir en mi caso, pues, ¿no? Porque el organismo ya me pedía, es como una droga, pues, ¿no? Ya me pedía inyectarme el medicamento que me estaba inyectando, ¿no? Entonces, mi organismo tuvo una descompensación tan tremenda, me subió el azúcar, los triglicéridos, todo, pues. Y la verdad, ahorita me he sentido bastante bien en cuestión de esta enfermedad que es la gota, ¿sí? Bastante bien, en esos 3 meses que llevo de tratamiento me he sentido bastante bien. Lógicamente tiene uno que dejar muchas cosas, en este caso la dieta que a veces uno lleva, ¿no? A todo el auditorio que en verdad me esté viendo, yo les quiero comentar que no se automediquen, ¿sí? Porque automedicarse causa muchos problemas. El médico hace lo suyo y uno tiene que hacer la otra parte, pues, ¿no? Como escuchamos en el testimonio, la importancia de un tratamiento adecuado, así como el diagnóstico oportuno, nos permite tener una mejor calidad de vida en los pacientes. Continuamos con nuestros especialistas platicando acerca de cuál es el tratamiento. Está enfocado a disminuir los niveles del ácido úrico y se divide en 2, el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. El tratamiento farmacológico está compuesto por medicamentos que están encaminados a disminuir los niveles del ácido úrico, se llaman hipoglicemiantes. En México disponemos de varios de ellos, como el allopurinol, el febuxostat, el probenecid. Y estos medicamentos son muy eficaces en el control de la enfermedad, disminuyen sustancialmente los niveles de ácido úrico, son medicamentos que generalmente no son muy caros, son relativamente baratos y muy seguros, mantienen una eficacia muy alta con un perfil de seguridad bastante bueno. Y por otra parte, el tratamiento no farmacológico son aquellas medidas que están encaminadas por la alimentación, sobre todo cambios en la alimentación, el ejercicio físico, a disminuir los niveles del ácido úrico. Aparte del tratamiento farmacológico, el doctor mencionaba acerca del tratamiento basado en la alimentación y el ejercicio. ¿Cuáles serían lo ideal para un paciente con gota en la alimentación? Se ha evaluado que diferentes tipos de alimentos tienen diferente cantidad de proteínas que van a convertirse potencialmente en ácido úrico. Por lo tanto, los alimentos se han dividido en alto contenido de purinas, moderado contenido de purinas y bajo contenido de purinas, de tal forma que este tipo de instrucción le damos al paciente. Y de esta manera el paciente puede guiarse, si es que así lo decide, en tomar alimentos que sean los de menor contenido proteico.
y de esta manera evitar que haya más recaídas. Entonces, alimentos que son de alto contenido de purinas pueden ser, por ejemplo, los mariscos, las vísceras de animales, carnes y cierto tipo de leguminosas. Los de moderado contenido son muchos alimentos muy comunes, por ejemplo, el arroz, las sopas, muchas cosas que entonces para el paciente se le hace complejo eliminar ese tipo de alimentos. Y los de bajo contenido pues son alimentos que generalmente también pueden ser vegetales. ¿El tratamiento es de por vida o solamente es de forma temporal? El tratamiento es de por vida. Hay pacientes que con el paso del tiempo pueden desarrollar un apego total al régimen higiénico dietético e incluso pueden abandonar los fármacos. Pero esa parte de que no sea necesario, ¿es porque el paciente lo decide o es cuestión de que el médico decida que ya no es necesario continuar con tratamiento? Requiere de una valoración médica. Entonces, algo que siempre platicamos con los pacientes de gota es que si ellos se apegan al tratamiento, si ponen de su parte, esta enfermedad se van a morir de otra cosa distinta a las consecuencias de esta enfermedad. ¿La ingesta de agua toma un papel fundamental para la eliminación de purinas acá, doctor? Más que nada para mantener una función renal adecuada. Como ya hemos mencionado, la deshidratación puede producir incrementos en los niveles de ácido úrico. Hay algunos alimentos que incluso favorecen la eliminación de ácido úrico, como las frutas rojas, como las fresas, los arándanos, las moras. El consumo de café también con cierta cantidad puede favorecer la eliminación del ácido úrico. El ejercicio también es fundamental para que mantengamos peso, todos lo sabemos, y como mencionaba el doctor Sergio, mantener a este paciente por largos plazos sin expresión de la gota. La gota no debe ser incapacitante. Gracias, doctora. Es importante siempre que tomes de forma adecuada tus alimentos, tanto en cantidad como en calidad. Acompáñanos a ver a continuación nuestra siguiente sección, que es La Voz del Público. Mi pregunta hacia los doctores es que si la gota es igual con la artritis reumatoide. ¿Qué debo hacer para que no me dé gota? Pues yo digo que es hacer mucho ejercicio. Mi pregunta es si la gota es curable. Doctora, ¿nos podría decir si la gota es lo mismo que artritis reumatoide? La gota y la artritis reumatoide son entidades diferentes. Ambas son enfermedades reumáticas. Ambas pueden coincidir en dar afectación, dolor e hinchazón de articulaciones pequeñas, de articulaciones medianas e incluso algunas articulaciones grandes. Pero tienen diferente tipo de origen. La artritis reumatoide tiene un aspecto genético, tiene un blanco dirigido a lo que es la cubierta interna de las articulaciones, y la gota es una enfermedad metabólica, donde hay una deficiencia genética de una enzima para lograr evitar que ese paciente pueda manejar mejor el ácido úrico. Entonces tienen diferente origen y su comportamiento a lo largo del tiempo es totalmente diferente. En algún momento sí puede un médico confundirse en la expresión aguda de si se trata de artritis o se trata de gota, pero el comportamiento clínico a largo plazo nos permite diferenciar, y los exámenes de laboratorio y las radiografías y las muestras en líquido sinovial, las muestras que se pueden tomar en una articulación sumamente hinchada, todo eso nos puede favorecer que podamos distinguir plenamente entre ambas entidades. Doctor, ¿qué pueden hacer las personas para evitar que les dé gota? Pues básicamente lo que hemos mencionado. Si tenemos algún familiar con la enfermedad, debemos de estar pendientes de nuestros niveles de ácido úrico y en la medida de lo posible tratar de mantener un estilo de vida que favorezca niveles bajos de ácido úrico. Gracias, doctor. El público nos pregunta si la gota es curable. No, al ser un defecto genético no es curable, pero sí es algo muy controlable, sí es algo que se puede llevar muy bien a lo largo de la vida sin tanta dificultad. De hecho, es de las pocas enfermedades en las que la remisión se puede alcanzar con relativa facilidad y puede ser sostenida. Es decir, una persona que ha estado presentando ataques agudos de gota repetitivos con un tratamiento bien estructurado y que el paciente se apegue a él, puede tener años sin volver a presentar un ataque agudo de gota, y lo más importante,
los pacientes piensan que lo más importante es el dolor articular, la inflamación, pero aquí es donde cobra más importancia el riesgo cardiovascular elevado que ocurre por la elevación constante del ácido úrico. Entonces también se benefician con el tratamiento en cuanto a la morbilidad cardiovascular. Doctor, un último comentario para nuestro público. Desafortunadamente no es muy conocido el papel de un reumatólogo, pero algo que es importante saber es que las enfermedades reumáticas, lo hemos visto con artritis reumatoide, con gota, son enfermedades que no afectan solo las articulaciones, que muchas veces el mayor miedo es la deformidad que puede ocurrir con una enfermedad articular inflamatoria, pero también debemos de tener en mente que estas enfermedades son sistémicas y que pueden afectar al sistema cardiovascular principalmente, pueden afectar cualquier órgano o sistema de nuestra economía corporal, y que cuando tengamos sospechas de que tenemos una enfermedad reumática, acudir al médico de primer contacto y él deberá de referirnos con un especialista en caso de que lo considere necesario. Doctora. Pues aproximadamente existen en el país unos 10 millones potenciales de pacientes con gota, así es que sí tendríamos que tener más claro que dentro de nuestra población sí existe un índice elevado de pacientes no diagnosticados. Por lo tanto, es conveniente que ante este tipo de síntomas que hemos descrito, de molestias, pues que el paciente piense en que pudiera haber posibilidades de este tipo de enfermedad. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctor, por acompañarnos. Les agradecemos que participen con nosotros y muchas gracias por todas las recomendaciones y observaciones que nos han hecho. A continuación, es muy importante que anotes este dato. La reducción del ácido úrico a un nivel menor de 6 miligramos por decilitro permite que la gente lleve una vida normal. Sin embargo, la forma aguda de la enfermedad puede progresar a gota crónica si no se trata oportunamente. Si tienes antecedentes familiares de gota, pero además tienes diabetes, hipertensión o consumes muchas carnes, debes acudir al médico para realizar un diagnóstico oportuno de esta enfermedad. Recuerda, te esperamos en nuestro siguiente programa de Prevenir es Vivir.